Hola, buenas tardes a todas y todos. Ivo, bueno, lo primero que a mí me interesa conversar contigo tiene que ver con esta primera clase en un metaverso chileno. ¿Qué es esto de clase metaverso, Ivo, para que la gente que nos está viendo en la casa hasta ahora entienda un poco esto, ¿no? Bueno, el metaverso es un desarrollo tecnológico que lleva hace algunos años funcionando, el cual se implementó en la Universidad de la Frontera hace aproximadamente una semana y media atrás, en donde la idea es poder acercar a los estudiantes a cosas que vemos normalmente en terreno y que por debidos motivos, a veces motivos, es difícil que lo puedan ver desde la sala de clase o desde una foto o lo puedan apreciar desde una foto. La idea de la instancia que se desarrolló fue tratar de hacer una prueba de concepto en donde le mostramos al estudiante cómo se podía interactuar con los procesos geológicos y geofísicos que ocurren en nuestro entorno, de tal forma de que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo e ir un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en la sala de clases, que normalmente el estudiante está solamente acostumbrado a ver una PPT y al profesor hablando, sino de que esté una instancia en donde ya podemos interactuar de forma mucho más cercana e inclusive, por ejemplo, acercar un estudiante que está en Santiago o en Frutillar con un profesor que está aquí en Temuco, cosa que, por ejemplo, hace 10, 20 años atrás era impensado. ¿Cuánto podría aportar esto en un futuro cercano a la innovación en la sala de clases, Ivo? Bueno, ahí tenemos desafíos sumamente grandes como universidad y como educación superior a nivel chileno, en donde existen tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos años y la idea es que, por ejemplo, empecemos a explotarlas, ver, por ejemplo, cuáles son las cosas que pueden ser ocupadas, cuáles cosas requieren ser refinadas y de ir avanzando. Ese periodo en donde hace 20, 30 años atrás estábamos acostumbrados a ver a un profesor explicando con dibujos, con pizarra y tiza, probablemente ya no es el ad hoc para nuestros estudiantes actualmente. Entonces tenemos que ir un poquito más allá y empezar a innovar en técnicas que probablemente le hacen mucho más atractivos. Actualmente, por ejemplo, lo que nos ha mostrado la evidencia en clase y mucho más post pandemia es que el estudiante tiene una facilidad para la tecnología que probablemente nosotros no lo tuvimos hace 20 años atrás. E inclusive tiene mucha mejor recepción a este tipo de enseñanzas. Claro, pero por otro lado, ¿cómo compatibilizas la brecha generacional? Porque tienes a los estudiantes que son nativos digitales, pero los profesores no necesariamente tienen esa misma condición. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta brecha generacional respecto de la asociación con la tecnología, no? Sí. Bueno, eso es sumamente complejo y es una pregunta sumamente dura, en donde tenemos académicos que probablemente toda su vida han estado trabajando con pizarrón, pero va para allá el desarrollo tecnológico. Y yo creo que como universidad nos tenemos que sumar a este tipo de iniciativas en donde al final el principal beneficiario va a ser el estudiante y la estudiante. Entonces ahí tenemos un desafío como universidad que nos tenemos que ir motivando y viendo cómo podemos ir aprovechando lo mejor. Quizás no se puede aprovechar por parte de un profesor que lleva 20, 40 años enseñando de una forma a que pase directamente al metaverso, pero sí, por ejemplo, entregarle ciertas herramientas que le facilite la enseñanza a los estudiantes. Oye, y en lo personal, Ivo, ¿qué significó para ti desarrollar esta clase? Fue un desafío porque, como le he comentado a algunos colegas, fue mi primera experiencia en el metaverso, fue al principio un poco chocante, y te lo digo así como una persona que no es nativa digital. Fue desafiante, entonces ya a medida que nos fuimos soltando y ya todo empezamos a mejorar nuestra interacción, se fue dando de forma más fluida. Yo creo que fue una primera vez que fue desafiante, pero al mismo tiempo fue sumamente entretenido. Yo creo que este tipo de iniciativas merecen un pequeño impulso. Ya, perfecto. Vamos a dejar atrás esta clase de metaverso, la vamos a dejar atrás, digamos, como parte de la conversación, porque esperamos que efectivamente tenga un desarrollo mucho mayor y se masifique, digamos, se empieza a masificar de alguna manera, ¿no? En beneficio, como tú dices, de las y los estudiantes. Vamos al volcán Villarrica, que es otro tema que nos tiene bastante preocupados, Ivo. Yo sé que la pregunta es amplia, pero ¿qué podemos esperar de un volcán que está mostrando actividad, que tiene un historial complejo? Ya su nombre en Mapudungun era complejo, Rucapillán, la casa del diablo. Entonces, tiene una historia, ¿no? Y hoy día efectivamente está teniendo actividad. ¿Qué esperamos de esa actividad? ¿Esperamos una erupción, así como Vesubio más o menos? ¿O va a empezar a liberar lava de a poquito? Bueno, cada volcán tiene su propia historia y tiene su estilo eruptivo, entonces igual yo en este tipo de situaciones yo insto a que recordemos la historia de cómo fue el año 2015 y cómo fue el año 71.
en donde de por sí hubo una erupción en el año 2015, en donde se generó liberación de lava, llegó un pequeño lahar a la costa del lago Villarrica, pero no fue más allá. Ahora, este tipo de cosas, por ejemplo, no se pueden saber a priori, solamente podemos tener una aproximación sumamente gruesa, no es decir, ¿sabes qué? Porque el 71 se cayó el edificio, porque el 2015 pasó esto otro, va a ser así de nuevo, sino de que esto se va a ir evaluando día a día. Actualmente el volcán Villarrica sigue presentando una actividad intensa que está siendo monitoreada por parte del CERNAGEOMIN y está dentro de su normalidad. Ya las condiciones actuales, según lo que se ha informado a través de CERNAGEOMIN, nos dan para un cambio de alerta que nos digan, ¿sabes qué? El volcán va a entrar en erupción ahora ya, sino que tenemos que observar esta evolución con tranquilidad y ver cómo va transcurriendo en el tiempo. Hay aspectos, Ivo, lo comprenderás tú, ¿no? Un poco esta conversación se basa en la mirada académica que debemos tener sobre la situación actual y eventualmente futura del volcán Villarrica. Pero hay cuestiones, hay cuestiones cotidianas que a la gente de la zona le preocupan. Venimos saliendo de 2 años de pandemia, donde el comercio, por ejemplo, tuvo una caída considerable, ¿no? Afectando a muchos comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios porque no les dio finalmente. ¿Qué puede esperar la gente de Villarrica, de Pucón, de los alrededores? ¿Es posible planificar efectivamente, planificar el verano, por ejemplo? ¿Quedamos supeditados a lo que nos diga el volcán de alguna manera? Sí. Yo creo que tenemos que realizar nuestras actividades diarias como ha estado transcurriendo en la actualidad, sabiendo que tenemos un volcán en actividad, sabemos que podría en un futuro, y no estoy diciendo mañana, ojo, en un futuro entrar en erupción nuevamente, pero es parte del día a día. Yo creo que yo recomendaría que siguiésemos los consejos de la autoridad. En estos momentos no hay evidencia que nos diga, ¿sabes qué? Se cancela la temporada de verano. Esperemos que esa información baje de nivel centralizado cuando sea pertinente o cuando realmente exista antecedente para decir eso. Antes de eso, yo recomendaría que sigamos haciendo nuestra actividad del día a día sin entrar en pánico. Ahora, hay otro elemento, Ivo, que genera de alguna manera preocupación en la población. Se ha generado un término, se ha asociado, digamos, de alguna manera una definición que es esta del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Que involucra, entiendo yo, distintos volcanes que tendrían alguna conexión. Entonces, cuando uno piensa en esto y piensa además que han hecho erupción en las últimas semanas varios volcanes en Italia, en Japón, el Popocatépetl en México, hoy por la mañana también haciendo erupción. El Láscar la semana pasada en la zona norte de nuestro país también hizo erupción. ¿Hay alguna conexión subterránea, voy a decir, entre los volcanes que podría indicar que eventualmente erupciona uno en un sector y se genera una erupción en cadena de otros volcanes? ¿Existe eso? Ahora lo que estamos viendo es que, por ejemplo, algunos volcanes han entrado en actividad y han sido tan seguidos que no piense que hay una causalidad o hay una conexión. Y de hecho hay unos colegas que hacen una analogía bien cómica en donde establecen correlación entre, por ejemplo, cantidad de personas que nacieron en el 87 versus cantidad, no sé, de personas que pasaron un curso en la universidad. En donde tú puedes ver que, por ejemplo, siguen las mismas tendencias, pero no están conectados. A donde quiero llegar con este punto es que, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos distintos volcanes en el cinturón de fuego del Pacífico, pero eso no implica que, por ejemplo, porque haga una erupción en Guatemala, sí o sí va a entrar en erupción el Villarrica o el Llaima. Estos volcanes no están conectados de esa forma. Están localizados en zonas de subducción, es verdad, pero eso no implica que van a estar conectados y porque uno entre en erupción, el otro también lo va a hacer. E inclusive, por ejemplo, tenemos dinámicas completamente distintas. Por ejemplo, yo podría hacer el ejemplo del volcán Llaima, que está a menos de 100 kilómetros del volcán Villarrica, y el volcán Llaima en estos momentos está completamente en silencio. Ya, mientras que de al lado tenemos el volcán Villarrica, que ya está armando una pequeña fiesta. Entonces, este tipo de antecedentes me hacen decir que, por ejemplo, en estos momentos no existe evidencia que nos diga de que, por ejemplo, porque un volcán hizo erupción en Guatemala, aquí lo va a hacer también. O que todos los volcanes se hayan activado de forma simultánea. No es así. El que no exista evidencia, ¿descarta la posibilidad? Normalmente uno cuando hace este tipo de análisis, y quizás me expliqué mal, uno empieza a ver, por ejemplo, cuáles son las condiciones. Y en este momento, por ejemplo, todas las condiciones que tenemos, todos los datos que tenemos, demuestran que no es así. ¿Ya? Por ejemplo, porque, insisto, ahí para ser quizás más claro, porque entre una erupción, un volcán en Guatemala o en Singapur, no implica, bajo ningún contexto, que el Villarrica, por ejemplo, sí o sí va a hacer erupción.
o el Llaima va a hacer erupción. ¿Ya? Ya. Ya, ahora veíamos imágenes del Lascar en la zona norte del país, Ivo, donde un guía turístico presenció, digamos, ahí in situ, la erupción del volcán. ¿Crees tú que las medidas que se han tomado desde el Sernagiomin son las adecuadas en el caso del volcán Villarrica? Yo creo que sí. El Villarrica se difiere mucho del Lascar. Por ejemplo, el Lascar tuvo una actividad sumamente rápida que ni siquiera dio tiempo a las autoridades para poder tomar resguardos pertinentes, específicamente el Sernagiomin. A diferencia del Villarrica, que el Villarrica ya viene empezando a meter ruido hace mucho tiempo. Entonces permite ir haciendo un monitoreo y permite a las autoridades, en este caso Sernagiomin y ONEMI, ir tomando las decisiones correctas en el tiempo. Entonces, si es que me preguntas a mí, yo creo que las decisiones que se han tomado en estos momentos han sido acertadas y al mismo tiempo se ha hecho algo que no se hizo muy bien en el 2015, que ahora Sernagiomin está yendo a las comunas, está empezando a transmitir la información, está empezando a decir qué es lo que se debe hacer, está haciendo recomendaciones, que eso es sumamente positivo, porque a nosotros como comunidad nos empodera y nos permite, por ejemplo, tomar decisiones correctas en su momento. Y evitar, por ejemplo, lo que pasó hace 6 años, el 2015, cuando hizo erupción el volcán Villarrica, de que había una horda de gente que quería sí o sí a ver cómo iba saliendo el lava, que eso es altamente desaconsejable. Sí, ahora pudiera pasar lo que sucedió con el volcán Lascar, que de un minuto a otro el volcán Lascar hizo efectivamente erupción. ¿Pudiera pasar lo mismo con el volcán Villarrica? No, de hecho ya no pasó. Si te das cuenta, por ejemplo, tenemos las mediciones multiparamétricas por parte de Sernagiomin, que lo está publicando en su página web, y va mostrando día a día cómo va habiendo cambios en la tendencia de la actividad sísmica. A diferencia, por ejemplo, del Lascar, de que estaba completamente en cero la barra de actividad y de un momento a otro se disparó. Aquí tenemos un cambio sostenido en el tiempo, ¿ya? Entonces, hacer la analogía entre el Lascar y el Villarrica yo creo que no es pertinente y tampoco no sería justo para el Villarrica. Debido a que tiene un comportamiento completamente distinto. Ya, ok. Uno siente de pronto que el Villarrica Ivo, es harto ruido y pocas nueces, ¿no? Llevándolo un término más coloquial. Y de hecho eso es lo entretenido de este tipo de cosas en geociencia. Por ejemplo, cada volcán tiene su propia dinámica. Entonces, por ejemplo, no es una receta milagrosa en donde podemos decir, ¿sabes qué? Con 2 eventos sísmicos en el Villarrica significa que viene una erupción. O con 7 eventos sísmicos, va a ir cambiando día a día o erupción tras erupción. Entonces, para este tipo de cosas se requiere sí o sí un monitoreo permanente, que por ejemplo es lo que actualmente ha estado haciendo Sernagiomin. Ya, perfecto. Bien, pues Ivo, te agradezco muchísimo esta conversación. Vamos a estar atentos, hemos estado atentos esta semana a los movimientos que ha ido presentando el volcán Villarrica y a ver qué va a pasar finalmente con esto, ¿no? Insisto, yo creo que tú compartes conmigo, hay preocupación de alguna manera en la zona, tanto porque pueda de alguna manera dañar el turismo como que eventualmente una erupción pueda también estimular, ¿no?, el turismo en la zona. Claro, es que ahí, por ejemplo, nuevamente, mientras que nos mantengamos en la situación actual, el turismo yo creo que no se debiese ver perjudicado más allá de gente que probablemente se asuste porque existan fumarolas o exista cierta actividad inusual en el volcán. Se mantienen las recomendaciones de mantener el radio de exclusión, no subir al volcán, y mientras que eso se siga cumpliendo el día a día, la actividad en Pocono Villarrica no se debiese ver afectada, ¿ya? Bajo el escenario actual. Lo cual no quita que, por ejemplo, de aquí a un par de meses esto pueda cambiar y todavía lo desconocemos. Por ejemplo, solamente como dato rosa, el año 2017 hubo una actividad muy parecida a la actual, pero después de la noche a la mañana el volcán se tranquilizó. Entonces, por ejemplo, porque siga ahora creciendo la actividad no significa que vaya a llegar a una erupción como el año 2015. Y este tipo de cosas, por ejemplo, se tienen que ir analizando hora a hora, día a día. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, cobra vital relevancia un proyecto que está liderando la Universidad de Frontera, especialmente el Campus Pucón, que es el proyecto Sibur 39, sí, el cual lo que trata de hacer es potenciar el desarrollo de la volcanología con énfasis en el volcán Villarrica, lo cual, por ejemplo, este tipo de iniciativa va a permitir acercar a la población a la ciencia ciudadana, acercar a la población a la volcanología, de tal forma que, por ejemplo, no se cometan imprudencias. Y eso yo creo que es clave, ¿no? Más en una zona como la zona lacustre, que tiene al volcán Villarrica presente, que amenaza, que asusta y todo, pero de pronto puede pegar efectivamente la erupción. Entonces, qué mejor que tener capacitada, formada de alguna manera, educada a la gente en las reacciones que pueda tener el volcán, ¿no?
Exacto, y de hecho, por ejemplo, es una de las cosas que como universidad nosotros tenemos foco, nosotros tenemos un compromiso con el territorio, tenemos un compromiso con la región, en el cual, por ejemplo, el conocimiento que generamos día a día en la universidad tiene que estar enfocado a que le sirva a las necesidades locales. Y ahí viene el tema de este proyecto, como comentaba, de que es un puente entre lo que hacemos en la academia y lo que finalmente es lo que le sirve a nuestra sociedad. Bien, pues Ivo Fustos, el doctor Ivo Fustos, doctor en Geología académico de nuestra Universidad de la Frontera. Te agradezco muchísimo esta conversación, que tengas buena tarde. Igualmente a todas y todas, nos vemos.